El último grupo de materiales que vemos dentro de los materiales orgánicos es el de solventes industriales. Más o menos puede ser que tengas una idea cuando yo te digo solventes de qué estamos hablando. Ejemplos habituales de solventes puede ser el aguarrás o el thinner. Suelen ser solventes habituales que se usan en pinturas. Pero hay bastante más. Y entonces, primero vamos a entender qué es un solvente. Este concepto que te voy a explicar está relacionado íntimamente con los conceptos químicos de una mezcla de tipo homogénea. En su momento habrás visto las mezclas que podían ser homogéneas o heterogéneas. Las homogéneas son aquellas que vos no ves partes internas, como si fuera una sola cosa. En este contexto, un solvente o disolvente es aquella sustancia que permite la dispersión de otra en su interior. A eso se lo llama el medio dispersante de la solución. Normalmente el disolvente establece el estado físico de la solución, por lo que se dice que el disolvente es el componente de una solución que está en el mismo estado físico que la disolución. ¿Qué quiere decir esto? Principalmente que nos lleva a pensar que las soluciones no son solamente líquidos, ¿tá? Y es correcto. Por ejemplo, el aire que estás respirando en este momento es una solución, donde el componente principal es el nitrógeno. Y ahí vamos al último que dice la imagen. También es el componente de la mezcla que se encuentra en mayor proporción. Entonces, por ejemplo, el aire que estás respirando tiene un 70% de nitrógeno. A ese llamaríamos solvente y todos los demás se llaman solutos. ¿Sí? El siguiente componente en proporción es el oxígeno, que ronda el 21%. Todos los demás nos quedan en el 9% restante. Ahora, dentro del concepto de solvente, lo más frecuente es el agua, pero en este tema, en este video que vamos a estar hablando ahora, no estábamos hablando del agua, sino de los solventes de uso industrial. En ese sentido, los solventes de uso industrial son todos orgánicos, o sea, seguimos dentro del mismo tema que estamos hablando y nos referimos a sustancias que tienen principalmente carbono e hidrógeno y algunos otros elementos más, como vimos en el primer video de estructuras químicas, que ahora vamos a retomar. ¿Para qué los usamos? En esta tabla de información tenés distintas industrias, para qué se usan en cada industria y el tipo de solvente habitual. Está como para que tengas una idea de a dónde estamos yendo, ¿sí? De lo que quiero que recuerdes de todo esto es sobre todo los tipos de solventes, o sea, los nombres. El tolueno lo mencionamos cuando hablamos de las estructuras químicas. La acetona también. El acetato de butilo creo que también lo mencionamos en la clasificación de estructuras oxigenadas. ¿Qué quiero que recuerdes de estos? Los nombres de los solventes y la clasificación que vamos a ver enseguida. Características comunes. A ver, son todos líquidos. Si bien yo te dije al principio que tenemos soluciones gaseosas y también hay soluciones sólidas, lo que estamos refiriéndonos ahora con solventes industriales únicamente hablamos de solventes líquidos. Son todos menos densos que el agua, excepto los halogenados. En la práctica, que sea menos denso que el agua significa que se va a ubicar en la superficie, siempre y cuando no se mezcle. Eso va a depender de una característica que tienen diferentes solventes, tienen distintas características de solubilidad. Los solventes que sean liposolubles, cuando se caen al agua, la mayoría flotan porque son menos densos que el agua. Los solventes halogenados son aquellos que en contacto con el agua, que no se mezclan, pero se van a hundir porque son más densos que el agua. Por otro lado tenemos aquellos solventes que son hidrosolubles. En ese caso, si bien el solvente es menos denso que el agua, si entra en contacto directo, entonces el solvente se va a disolver, a menos que esté dentro de un recipiente. Bien, esto es la aplicación que tenemos de densidad relativa al agua. Son volátiles. Eso significa que del estado líquido liberan fácilmente vapores. Ahora, esos vapores, que es el siguiente punto, son más densos que el aire. Siguiendo la misma idea de densidad, si son más densos que el aire, los vapores se van a ubicar al ras del suelo hasta que terminan mezclándose con el aire. La mayoría de los solventes tienen
algún olor para los seres humanos. O sea que abrís un frasco, por ejemplo, de alcohol fino, le sentís el olor, lo reconoces, el aguarrás también, son olores característicos. Pero para que le sientas el olor, tiene que llegar a la altura de tu nariz. Así que por lo menos tiene que estar a, no sé, 1,20 m, 1,30 m del suelo como mínimo. Si el vapor que sale del recipiente es más denso que el aire, entonces se va a ubicar al ras del suelo y no lo vas a sentir. Y eso es un punto sumamente peligroso, porque si hay una fuga de solventes, van a ir al ras del suelo, son inflamables, no lo puedes sentir el olor. Quiere decir que cuando se encuentran con una fuente de ignición, van a poder estallar y no te vas a dar cuenta hasta que no estés sumergido en el solvente, ¿sí? O sea, para que le sientas el olor, tiene que haber tanto solvente que llegue hasta tu nariz. Estas características, que sean volátiles, inflamables y más densos que el agua, constituyen, en conjunto, la propiedad de tener ignición en punto distante. Te lo voy a explicar con un ejemplo, con un accidente que pasó en 2007 en la Universidad de Río Cuarto, en la Facultad de Ingeniería. La cuestión de este accidente fue lo siguiente. Se estaba trabajando en el desarrollo de biodiesel y la materia prima para poder desarrollar el biodiesel era hexano. Hexano es un solvente de esto que estamos hablando. Habían recibido una cantidad de tambores, no está clara la cantidad, en algunas noticias dice que eran alrededor de 15, otros llegan hasta 30. En el mismo recinto, que era una especie de galpón, en otro extremo había un dispositivo que se llama autoclave. La autoclave básicamente sirve para limpiar y esterilizar utensilios. Esto que tenés acá, lo estamos viendo, es una especie de olla a presión. ¿Sí? Arriba tiene un círculo que es el manómetro, el que va midiendo la presión, una serie de tornillos dorados, a ver si te lo puedo marcar. Estos tornillos dorados que lo que hacen es ajustar la tapa al resto del recipiente y de esa manera queda como completamente sellado. Adentro se ponen los recipientes a esterilizar y esto tiene como una camisa, en el sentido de hay un recipiente interno y por fuera hay agua. El agua se calienta con una resistencia eléctrica que está debajo del autoclave. Esto estaba en la otra punta del galpón. Para cualquier ser humano que no haya estudiado demasiado de seguridad e higiene, decir en la otra punta del galpón es razonable decir no hay ningún problema. Los tambores de solvente están lejos, no pasa nada. Y en la mayoría de las condiciones es cierta. Ahora, para poder trabajar con estos tambores utilizaban esta especie de carretilla que se lo mantiene horizontal, se hace una perforación, se recoge parte del solvente y esto que se recogió, bueno, empezaban a hacer el fraccionamiento y trabajar en la producción de biodiesel. La cuestión es que algo salió mal durante el proceso de trasvasado y empezó a haber una fuga y se hizo un charco abajo del tambor. Hasta ahí, digamos, no pasa nada, porque yo lo que estoy diciendo es, esto se puso el charco de solvente, que es inflamable, debajo, en la otra punta del recinto. Pero ahora entramos con las otras propiedades. Es un solvente volátil, entonces empieza a formar vapores y son más densos que el aire. Así que estos se van a ir desplazando hasta que finalmente llegaron hasta el otro extremo. En el otro extremo se encontraron con el autoclave. Yo te conté que en la base hay una resistencia eléctrica que se calienta para aumentar la temperatura de todo el autoclave. Ok, juntamos el triángulo de fuego en definitiva. Tenemos el solvente, el hexano, el oxígeno del aire, que es el comburente, y consiguió su ignitor. De esta manera comenzó la ignición, pero el vapor hizo una continuidad de solvente que funcionó como si fuera una mecha. Y esto terminó estallando. No está claro si estalló todo, si estallaron algunos tambores. La cuestión es que hubo un accidente tremendo, hubo alrededor de 6 muertos, se empezó a hacer una investigación y demás. A ver, toda la parte de análisis del caso no nos corresponde ahora. Lo que quiero es que se entienda es qué significa ignición en punto distante. ¿Sí? Ignición en punto distante, entonces, es esta cuestión.
tenemos que se juntan las propiedades. El solvente es inflamable, genera vapores y van al ras del suelo. Como van al ras del suelo, acceden a lugares remotos. Como van al ras del suelo, no se les siente el olor, entonces no hay signos de alarma, hasta que encuentran un ignitor y cerramos el triángulo de fuego. Y ahí vuelven hacia atrás, como si fuera una mecha, hasta la fuente donde teníamos el solvente. Bien, avanzamos. Tenemos dos tipos de solventes. La primera división que hacemos es por su solubilidad. Por un lado tenemos solventes hidrosolubles. Tenemos esto, son 8 grupos. ¿Qué quiero que sepas de esto? Quiero que sepas que todos pertenecen al grupo de hidrosolubles, que conozcan los nombres de la clasificación, ¿sí? Los títulos grandes, alcoholes, glicoles, alcoholes aromáticos, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, éter y ésteres, que en definitiva son los mismos nombres que vimos en el primer video que era sobre estructuras químicas. Y los ejemplos de cada uno, en definitiva todo lo que está en la diapositiva. ¿Qué características tienen esto? Estos solventes, primero, son hidrosolubles, quiere decir que se disuelven en agua. Le sumamos en realidad todas las características que vimos al principio, también están presentes acá, ¿sí? Todos son inflamables, volátiles y todas las características que vimos. Pero le sumamos algo más, le sumamos que son hidrosolubles. Dentro de este grupo, cada uno tiene sus particularidades. Nosotros no vamos a profundizar en cada una. Lo que quiero es que conozcas los nombres y los ejemplos. Van a aparecerte a lo largo de la carrera de a poco estos nombres y es importante que conozcas las propiedades para poder ubicar, sobre todo en cuál es el riesgo que presentan cada uno como grupo. Bien, el otro grupo, si estos son hidrosolubles, son los liposolubles. En los liposolubles tenemos tres divisiones. Hidrocarburos, que tenemos naftas, bencinas, aguarrás y trementina como ejemplo, no son los únicos. Con bencina, quiero que prestes atención que es con I, no confundas con benceno, que está en otro grupo, que está dentro de los aromáticos. ¿Sí? Bencina es una mezcla de pentano con hexano. Perdón, no, de hexano con heptano. Son dos solventes, dos hidrocarburos. Los aromáticos, recordás de la primera clase, que son los que comparten, todos tienen esta estructura de anillo con 6 átomos de carbono y 3 dobles enlaces que van dando vueltas. En todos los casos, tanto los hidrocarburos como los aromáticos son carcinogénicos, ¿sí? Aumenta la probabilidad de cáncer. Pero dentro de estos, los aromáticos son mucho más intensos y son mucho más potentes. Habíamos hablado en su momento, cuanto menor es la estructura, cuanto más simple es la estructura, mayor es la potencia carcinogénica. Seguimos manteniendo esto, ¿te acuerdas que teníamos el BTEX? Lo estoy todavía acá, BTEX, y a esto le agregamos las anilinas. Las anilinas son un grupo de aminas. Y el tercer grupo dentro de los liposolubles son los halogenados. Lo mismo, te pongo tres ejemplos, no son los únicos. Cloroformo, por ahí te suena de las historias y de la tele. Cloroformo es un narcotizante, ¿sí? La típica cuando la duermen a la mina para secuestrarla con cloroformo. Bueno, en realidad todos los halogenados son narcotizantes. Los hidrocarburos y los aromáticos también, pero con menor potencia. ¿Sí? Los que tienen mayor potencia narcotizante, esto de lo respirás y tenemos una secuencia. Te duele la cabeza, náuseas, desmayos, pérdida de la conciencia. Esta es la secuencia de una narcosis. Todos los halogenados comparten eso. Otra cosa que todos comparten es que son todos más densos que el agua. Así que los halogenados, si se caen al agua, se hunden. Esto tiene importancia en medios de extinción. Si tenemos el grupo de los hidrocarburos o de los aromáticos que son menos densos que el agua, van a flotar. Si se prenden fuego, no los podemos apagar con agua, porque el agua se me va a ir al fondo. En cambio, los halogenados es un grupo que sí se puede apagar con agua. Bueno, ¿qué quiero que entiendas recuerdas de esto? Lo mismo que antes, la clasificación y los ejemplos y estas características en particular que te estoy mencionando. Bien, con esto terminamos todo el módulo 1.